Vamos a observar un tema titulado ¿Quién es este hombre dividido? Ahorita van a saber por qué. Es el título. ¿Quién es este hombre dividido? Es que ahorita vamos a saber por qué, pero básicamente es el texto que les voy a leer. Tenemos que preguntarnos quién lo está diciendo para poder descifrar qué es lo que nos está diciendo. ¿Okay? Si ustedes recuerdan lo que estamos viendo, por ejemplo, en el estudio de los domingos, es que es bien importante que nosotros sepamos acerca, más bien, quién está diciendo las palabras de cada texto. Que sepamos nosotros a través de eso a qué se refiere. Y este texto es uno de los más importantes en relación a eso, porque hay muchas interpretaciones de cómo puede ser dicho este texto. Y no todas van por un lugar correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si me voy por Romanos capítulo 7, versículo 14 al versículo 25, tenemos 11 versículos que es un solo discurso. Y es lo que quiero que leamos el día de hoy. ¿Va? ¿Quién es este hombre dividido? Cuando ya tengan el texto, si pueden coloquen bueno, avísenme, pueden colocar una palomita o pueden, en el caso de ustedes pueden decir que ya están ahí, ¿sí? Ya, va, perfecto. Aquí también están bien. ¿Cómo van? Del versículo 14 al 25, perfecto, ya lo tienen aquí. Va. Vamos a comenzar, dice así el texto. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que yo quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no lo está. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. La pregunta que va a guiar entonces este estudio, el estudio del día de hoy, es básicamente una introducción a que veamos estos versículos. O sea, hola. Estamos en Romanos capítulo 7, versículo 14, al versículo 25. Les digo, la pregunta que va a guiar el estudio de hoy es una pregunta introductoria, porque todavía no vamos a ver cada una de las partes de todos estos versículos. Y si notan, es una buena cantidad, ¿sí? Entonces, la idea de hoy vamos a introducir básicamente con esta pregunta. ¿Quién es el hombre que está diciendo estas palabras? ¿Quién es este hombre que está dividido entre servir en la carne a la ley del pecado, versículo 25, y servir con la mente a la ley de Dios? ¿Quién es este hombre que está hablando en este caso, en este discurso? Y si es alguien digno de ser evitado o digno de ser imitado. Si nosotros queremos alejarnos lo más posible de ser como este hombre, o si queremos acercarnos y ser como este hombre. Básicamente es nuestra pregunta el día de hoy. Si yo sé quién es él, voy a saber cómo responder eso. La pregunta se ha contestado de muchas formas a través de la historia. Les voy a ser bien honesto. Yo vi al menos 5 interpretaciones de esto. Y bien honestamente, las principales son 3. Y solo nos vamos a concentrar en 2. Eso está revolviéndolos así. Las principales son 3. Les voy a decir cuáles son. Las principales son que la primera
es que cuando está hablando este texto, está describiendo a un incrédulo bajo la ley. O sea, es una persona que no es creyente, pero que se acerca con la ley de Dios y entonces tiene esta reacción delante de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, esta que les acabo de nombrar es la opinión de los padres griegos. Entonces, es la opinión de algunos de los primeros cristianos que se encontraban, en este caso, en la zona de Grecia, ¿no? No voy a decirles más ahorita, pero bueno, de los primeros cristianos, los padres de la iglesia que se encontraban en la zona de Grecia. La segunda visión es que describe a un cristiano maduro. Entonces, primera, un incrédulo bajo la ley. Segunda, un cristiano maduro. Un cristiano maduro que se encuentra con la ley de Dios. Entonces, esta es la visión de Agustín, de Calvino, de Lutero, ¿sí? Es la visión que tenían ellos y es la visión que vamos a ver nosotros con más detalle el día de hoy, ¿sí? Y la tercera visión es que se describe a un cristiano carnal. Un cristiano carnal. Y hay muchos problemas con esa visión, entonces esa no la vamos a tocar nosotros, ¿ok? Pero básicamente, entonces, las dos principales son las dos primeras que les dije. Ya sea que es una persona incrédula que se está encontrando con la ley de Dios, o es una persona creyente que está de una forma normal, maduro, y está encontrándose con la ley de Dios cada vez que se acerca a la palabra de Dios, ¿sí? Es básicamente esas dos visiones. Entonces, esas dos interpretaciones, una nos dice de un incrédulo y otra nos dice de un creyente. Conflictúan grandemente estas dos interpretaciones. Chocan, ¿sí? Porque no se puede que sea uno un creyente y que sea uno un incrédulo, ¿sí? Y nos están hablando básicamente de la pregunta de ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Si Pablo está hablando de sí mismo o si Pablo está hablando acerca de una imagen, una ilustración de un incrédulo, de un no creyente, cuando está diciendo este texto. Todas estas cosas, ¿sí? Ahora, si fuéramos a defender la primera postura que les dije, un incrédulo, tendríamos que ver los siguientes argumentos. Y quiero que lo noten. Les digo, esto está demasiado particular. Si les soy bien honesto, para mí este tipo de textos son los que me dejan con lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo final, donde dice, algunos escritos de Pablo son demasiado difíciles que básicamente unas personas, en este caso, dice ellos, distorsionan, es lo que dicen. O sea, diciendo, son difíciles. Y en este caso, si soy bien honesto, este pasaje es difícil saber qué está hablando. Y muchos lo saben. Y por eso estas dos posturas que les dije son dos posturas que pueden ser sostenidas por cualquier creyente verdadero y no por eso van a dejar de ser creyentes, ¿saben? O sea, en verdad puedo yo pensar esta primera postura que les dije y aún así estaría, entre comillas, por un buen camino. No necesariamente es en lo correcto, porque solamente hay una correcta, no se puede que sean las dos, ¿sí? Es lo que les quería decir, pero sí da un buen paso, ¿saben? Entonces hay que decidir nosotros, en este caso, con cuál nos vamos a alinear. Les digo, yo les voy a decir de esta un poco, pero la otra es la que voy a ver en detalle, porque la otra es la que yo veo que está diciendo la verdad, básicamente, ¿sí? Entonces la primera les dije, está hablándonos de un incrédulo. ¿Por qué? Porque estas personas que defienden esta postura dicen que Pablo está hablándonos en este texto de una persona que dice cosas que ningún creyente puede decir. Ejemplo, en el versículo 14, chequen, el versículo 14 dice, es alguien que es carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ningún creyente puede decir eso, dicen estas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un creyente no es carnal, un creyente es espiritual. Un creyente no se encuentra en esclavitud con el pecado, ¿sí? Una segunda cosa que dice, por ejemplo, versículo 18 también. El versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y estas personas dicen, un creyente no puede decir que en él no habita nada bueno, porque en esta persona, en el creyente, habita el Espíritu Santo. Por tanto, no puede estar diciendo esto. O, versículo 24, cuando se llama a esta persona
miserable de mí. Un creyente, dicen, no puede llamarse a sí mismo miserable. ¿Por qué? Porque un creyente no es miserable, un creyente es afortunado, un creyente es bendecido. Y podré continuar con esto. Versículo 24 dice, en versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, se encuentra atrapado en un cuerpo de muerte. Pero el creyente, se nos dice, ya ha sido libertado. Ya ha sido libertado de la esclavitud del pecado, ya ha sido librado en este caso de su cuerpo, aunque todavía no ha sido cambiado, aún así él se encuentra en libertad. Entonces, lo que dice esta postura básicamente es que ningún creyente puede decir estas cosas y estar hablando de una forma verdadera acerca de su condición. Porque un creyente es alguien que, si nos checamos nosotros el capítulo 6, chequen el capítulo 6, podemos ver cómo lo define al creyente. En el versículo 2, por ejemplo, versículo 2 le dice, nosotros que hemos muerto al pecado. Un creyente ha muerto al pecado. ¿Sí? Un creyente, versículo 6, chequen el versículo 6, sabemos esto que el creyente, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Entonces, tanto el creyente ha sido libertado de la esclavitud, como su viejo hombre fue crucificado con Cristo, como se nos menciona en el capítulo 6, versículo 7, versículo 18 y versículo 22. Digo, eso no quiero que lo vean, por eso es que lo dije. 7, 18 y 22. Fue justificado. Él es justo delante de Dios y ha sido justificado su pecado, ha sido libertado del pecado, ¿sí? Y se considera a sí mismo entonces muerto al pecado. Entonces ahí es donde encontramos como el mayor conflicto que existe dentro de este pasaje para la postura que yo les voy a decir. Y quiero que lo tengan nada más en mente, porque la que vamos a tomar nosotros es que es un creyente maduro. No solamente un creyente, ojo, sino que es un creyente maduro. Es Pablo que está hablando como un creyente, escribiendo a la iglesia de Roma en Corinto, y está diciéndoles, Pablo, yo, creyente maduro, tengo dificultades con el pecado. Básicamente ese es el mensaje que nos muestra aquí. No muestra su inmadurez de Pablo, sino que nos muestra exactamente lo contrario. Nos muestra que Pablo es alguien maduro, que está lidiando con el pecado de una forma que muy pocos de nosotros lidian. Y por eso dice todas estas frases que muchas veces conflictúan con nuestra forma de pensar. Entonces vamos a observar el día de hoy básicamente dos secciones. Primeramente vamos a ver las evidencias de que este es Pablo, el creyente maduro, que está hablando, las evidencias. Y luego vamos a observar qué podemos aprender nosotros de este creyente maduro. Entonces vamos a observar las evidencias del creyente maduro y luego vamos a observar qué podemos aprender del creyente maduro. ¿Sí? Son 5 evidencias las que le voy a dar. Hay más, pero por cosas de tiempo vamos a limitarlo un poquito, ¿va? Entonces, la primera evidencia que les voy a dar es básicamente el uso del pronombre, de los pronombres en primera persona. Entonces, si ustedes checan el texto, Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, nótese que se menciona de forma constante, ya sea yo o mí, o se menciona un pronombre implícito que está haciendo referencia en este caso a Pablo. Entonces, si yo checo, por ejemplo, el versículo 14 dice, yo soy carnal. ¿No? Versículo 15 dice, lo que hago, eso tiene implícito, lo que yo hago. Versículo 16 dice, estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con la ley. Versículo 17, no soy yo el que lo hace. ¿Sí? Si notan, de forma constante aparece este yo una y otra vez. Y si contáramos cada una de esas apariciones, aparece más de 40 veces. Aparece 43 veces estos pronombres yo o el implícito. O sea, Pablo está hablando de sí mismo. Básicamente esa es la evidencia que quiero que vean. Pablo está hablando de sí mismo cuando está diciendo yo. ¿Sí? Segunda evidencia. No solamente él habla con pronombres en primera persona,
sino la segunda evidencia es que tienes verbos en presente. Entonces, los verbos que tienen dentro de este pasaje, a partir del versículo 14, todos son en presente. Y eso es algo que tiene que destacarse, porque del versículo 1 al versículo 13, todos se encontraban en pasado. Del versículo 7, perdón, al versículo 13, se encontraban en pasado. Y si recuerdan la sesión pasada, yo les estaba diciendo, Pablo nos está contando acerca de cómo es que fue su primer encuentro verdadero con la ley de Dios. Versículo 7 al 13, pasado. Pero en el versículo 14 y hasta el versículo 25, absolutamente todos los verbos son en presente. Pablo está hablándonos de sí mismo en el momento presente. ¿Ok? Esa es la idea. Una tercera evidencia. Tercera evidencia. Aparte de eso, nos muestra el deleite de Pablo en la ley de Dios. El deleite de Pablo en la ley de Dios. O sea, cuando Pablo comienza a hablar acerca de la ley de Dios, en estos versículos, él no habla de una forma normal, como el mundo habla de la ley. Él habla de una forma cristiana, que solamente un cristiano puede decir esto. Por ejemplo, en el en el versículo 16 le llama la ley buena. En el versículo 14 le llama la ley espiritual. ¿Sí? Pero no solamente se queda ahí. Si van al versículo 22, chequen el versículo 22. En el versículo 22 dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nótese el énfasis que tiene. Cuando dice me deleito, eso no es algo que sientan las personas normalmente acerca de la ley de Dios. Incluso dentro de cristianos, aquí no podemos decir nosotros todos me deleito en la ley de Dios. Pero Pablo lo está diciendo, ¿sí? Mientras que un incrédulo, una persona no creyente, como se nos menciona en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21, un incrédulo va y suprime la verdad de Dios. Romanos 1, perdón, 18 al 21, suprime la verdad de Dios con injusticia e incluso alienta a otros que realicen obras de injusticia. Esta persona de aquí dice, me estoy deleitando en la verdad, en la ley de Dios. Eso es bien grande. El inconverso, les digo, chequen Romanos 1:32. El inconverso, cuando conoce la ley de Dios, él más bien se inclina por lo que va en contra de ella, ¿no? E incluso alienta a otras personas a que sigan su camino. Dice el versículo 32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, eso es la ley de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen los pecados, sino que también dan su aprobación o se complacen en los que practican el pecado. Es lo que hace una persona inconversa. Pero la persona que está aquí está diciendo, yo me deleito en la ley de Dios. U otra evidencia de eso, si pueden vayan a Romanos 8, versículo 7, que está solamente un capítulo después del que estamos viendo. Y ahí dice el versículo 7, check, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la persona inconversa. Y está diciendo de la persona inconversa que es una persona que no se deleita, no solamente no se deleita, sino que es enemigo, en este caso de Dios y de las cosas de Dios. Busca enemistad contra Dios y contra todas sus cosas. También dice, no se sujeta a la ley de Dios. O sea, la persona que es incrédula, no quiere sostenerse a la ley de en este caso del Creador, sino que él más bien quiere libertad. ¿Sí? Y la persona que es incrédula dice, ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede sostenerse a la ley de Dios. ¿Sí? No solamente no quiere, sino que no puede en ningún punto. ¿Ok? Pero la persona que nos está hablando aquí, en este versículo, en Romanos 7,
Es una persona que se deleita, que ama la ley de Dios, que dice como el salmista en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Esta persona está diciendo que se deleita y que ama y que busca esta ley. Y si checan el versículo 19, nos dice que no solamente se deleita en ella, sino que desea cumplirla. Versículo 19 dice así, es el bien que deseo. O sea, la ley es un bien que yo quiero cumplir, ¿sí? O versículo 21, queriendo yo hacer el bien. Quiere hacer y cumplir el bien. Quiere sostenerse a la ley de Dios. Y las personas incrédulas no quieren sostenerse a la ley de Dios, ¿sí? Por eso es que la gente no escucha. Si alguien le dice, esto viene de parte de Dios, y le muestra la palabra de Dios que va en contra de algún pecado, no lo acepta, ¿no? El Salmo 19, versículo 11, Salmo 19, versículo 11, por ejemplo, misma línea de lo que le estoy diciendo, dice, además, tu siervo es amonestado por ellos. Pausa, nada más para que noten esto. Le estoy diciendo que el Salmo 19, que hace tengo una rato... pregunta. Vas, Jazz, dime. Del Salmo 19, es que estaban hablando y no me concentré. Del Salmo 19 dijiste versículo 7 y luego, ¿qué otro del mismo? ¿Nada El más 11. 7? El 11. El 11. Pero está perfecto, Okay. Jazz. Justo, porque Gracias. dije, el versículo 7 es donde dice, la ley de Jehová es perfecta. Y no terminé de decir el versículo, por cierto. Es la ley de Jehová es perfecta. El testimonio que restaura el alma, que restaura el alma, ¿sí? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabia al sencillo. ¿Ok? Concéntrense en esto. Está diciéndole, esta ley es perfecta y restaura mi alma. Pero en el versículo 11, sobre esto que les dijo en el versículo 7, es perfecta, restaura mi alma, dice el salmista, tu siervo es amonestado por esa ley. ¿Saben qué significa eso? Que él está siendo corregido por la ley de Dios. Que él está siendo iluminado, en este caso, el mal que realiza, y está siendo movido a realizar una buena actuar. Y aún así, el salmista está diciendo, yo la considero perfecta. O sea, cuando corrigen a la persona que es creyente, esa persona no solamente dice gracias, sino que en verdad tiene un corazón que está agradeciendo esta corrección de Dios y que quiere guardar la ley de Dios. Y entonces termina el versículo 11, en guardarlos, en guardar la ley, en este caso, hay una gran recompensa. Entonces, cuando Pablo, está diciendo, en la ley de Jehová me deleito yo, está diciendo que él no solamente quiere realizarla, no solamente la ve como una ley buena y agradable y digna de ser buscada, sino que con eso nos muestra que solamente un cristiano puede decir estas palabras. ¿Sí? Esa es la tercera evidencia, por cierto. La tercera evidencia, el deleite de Pablo en la ley de Dios. Cuarta evidencia, la condición pecaminosa de Pablo. Ahora, Pablo no se queda solamente diciendo yo tengo un deleite en la ley de Dios, sino que si ustedes notan estos versículos, tienen un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que nos dice el texto es que Pablo tiene una condición de pecado. Entonces, mientras que está buscando la ley, Pablo observa que es imposible que él la cumpla, que es imposible. ¿Por qué? Porque él tiene una condición caída. Y Pablo está extremadamente adolorido, está sufriendo esa condición caída que tiene. Ahora, nótese, eso también solamente lo puede decir un cristiano. ¿Por qué? Porque una persona cuando no es creyente, esa persona no va y observa su condición y dice, yo estoy caído. Esa persona va y dice, por ejemplo, la persona incrédula va y dice, la gente de afuera
me ha estado afectando, ha estado haciendo que yo realice este mal. Las condiciones, ejemplo, son las que me llevaron a robar. Una persona incrédula acepta su mal demasiado poco y usualmente solamente lo acepta cuando ve las consecuencias de ese mal. Pero en este caso, Pablo, el creyente maduro, está diciendo, sin ninguna consecuencia, está diciendo, hay un mal en mí. Versículo 18, Romanos 7, 18, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Habla de sí mismo y se humilla Pablo, consciente de que no tiene absolutamente nada bueno en su condición humana. Nótese, esta es una autoevaluación. O sea, Pablo está mirándose a sí mismo y está diciendo, en mí no hay nada bueno. Es una autoevaluación que es devastadora de parte de Pablo y que no sucede absolutamente en ningún inconverso. De hecho, si nos ponemos a pensar en esto, aún en gente que es creyente, si son nuevos en la fe, si llevan relativamente poco, esta persona observa más bien como que es muy perfecto él mismo. Y observa sus errores, pero los observa en un grado muy pequeño. ¿Sí? Pero esta persona está observando grandemente que hace mal en contra de Dios. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo, por ejemplo, cuando era incrédulo, Pablo decía que era perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 3:6, Pablo dice, en cuanto a la justicia, él era hallado irreprensible. O sea, Pablo era perfecto, decía él, de acuerdo a la ley. Pero cuando Pablo fue llamado por Dios, algo cambió en él. Y entonces, cuando Pablo fue llamado, él comenzó a decir cosas como la siguiente. Chequen, por ejemplo, 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15, versículo 9. Y este es Pablo hablando acerca de sí mismo, ya no de su vida pasada. No, perdón, hablando de su vida pasada. Y él dice, en lo que lo buscan voy a interpretarlo. Él dice, en el pasado yo me veía como perfecto. Y ahora en esta carta a los Corintios, él dice, yo era de lo peor, de modo que soy el más insignificante por la vida que tuve antes. ¿Sí? Versículo 9 dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, mientras que en el versículo de Filipenses, él se está alzando y diciendo, yo soy irreprensible, bueno, yo era irreprensible, decía, mientras en el versículo de Filipenses él se enorgullecía y decía, yo tenía un celo más grande, de modo que hasta perseguí a la iglesia de Dios. En este versículo dice, yo soy el más insignificante, porque lo que realicé era horrible, pasado. ¿Sí? Y lo que decía de él mismo en el presente, se ve, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 de Timoteo 1:15. Si gustan ese no lo busquen, pero en ese versículo dice, en la segunda mitad, él dice, Cristo Jesús vino por los pecadores, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese está en presente. Él está diciendo, yo el día de hoy soy el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque se consideraba así Pablo. No era porque pecara de esa forma, ojo, ¿sí? Sino porque él podía observar la depravación de su ser tan grandemente que decía, yo soy el primero de los pecadores. Y entonces realiza esta autoevaluación muy similar a la que estamos viendo en Romanos 7. En Romanos 7 va y se evalúa y dice, yo sé que en mí, en mi carne, no habita nada bueno. Ahora chequen algo que nos ayuda a ver que este es un creyente también, dentro de esta frase. Chequen que dice en el versículo que les acabo de leer, el versículo 18, Romanos 7, 18, dice, yo sé que en mí, pero no se queda ahí, sino que va y hace una aclaración.
No solamente dice, yo sé que en mí no habita nada bueno, porque ahí podríamos decirle a Pablo, Pablo, pero tienes el Espíritu Santo. Pero él hace una aclaración. Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿sí? No estoy hablando del Espíritu, estoy hablando de mi carne, aquello que no ha sido regenerado de mí. Yo sé que en mi carne no habita nada bueno. ¿Sí? Eso es bien importante. Si Pablo estuviera hablando acerca de un inconverso, él no tendría que hacer esta aclaración. Él podría decir simplemente, yo sé que en mí no habita nada bueno. Y lo podría decir incluso más, porque el creyente cuando es creyente verdadero, él pasa de ser solamente carne a ser la carne y el espíritu vivo. ¿Sí? Pero cuando el creyente es, más bien cuando la persona es inconversa, es solamente carne. ¿Sí? Es solamente carne. De modo que Jesucristo, por ejemplo, decía en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es. ¿Sí? Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos carne y espíritu. Y tenemos que ver entonces que ahora yo no solamente tengo que decir que soy carne, sino que tengo también el Espíritu Santo. Soy más que carne. Y esto es lo que comunica Pablo cuando se llama a sí mismo pecador. Por ejemplo, en 1 Timoteo, el que cité hace rato, Pablo se llama a sí mismo pecador, pero no por el hecho de que él sea una persona no redimida, sino porque él, separado de toda obra de Dios, separado de absolutamente todo lo que viene de Dios, todo él es malo. Él, unido con Dios, ya no es un pecador. Pero si nosotros pensáramos solamente en Pablo, tendríamos que ver que es un pecador todavía, y también así nosotros. Les digo, los creyentes inmaduros son los que más se sienten confiados, pero un creyente maduro como Pablo está consciente de su corrupción y de su necesidad de Dios. Sí, una pequeña notita. Por eso, y vamos a ver el versículo al ratito, pero por eso es que Pablo, cuando habla acerca de su bien actuar, ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, si no me falla, lo vamos a ver al rato, digo, para que no lo busquen. Él dice, yo trabajé más que nadie, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo bueno que hizo Pablo, ese trabajo tan arduo, no fue de él, fue de la gracia de Dios. Por eso dice, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Dime, no somos pecadores, pero cuando no estamos unidos sí somos. Ajá. Sí, a lo que me refiero básicamente es, si yo analizo quién soy ahorita, con esta unión que tengo con Cristo, yo tengo que llamarme a mí mismo justo. ¿Sí? ¿Por qué? No por mi obrar, sino por la obra de Cristo. Pues como yo fui unido a Cristo, yo soy justo. Pero si yo me digo a mí mismo, oye, si dejáramos de pensar en esa obra de Cristo por un momento y te pones a pensar seriamente acerca de ti, ¿qué eres? Y me tendría que decir pecador. Sí, es lo que me refería. Entonces, si pienso en la obra de Cristo, justo. Pero si pienso en mí actuar solo, pecador. Y tengo que hacer eso, porque si no voy a pensar que la justicia viene de mí y no de Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la cuarta evidencia es esta, que la condición pecaminosa de Pablo está presente a los ojos de Pablo. ¿Sí? Sabe él que todavía está en la carne. En este caso, que todavía tiene un cuerpo que se mueve al pecado. ¿Sí? Y la quinta evidencia y última que les quiero decir el día de hoy es que ha cambiado su relación con el pecado. Pablo ha cambiado su relación con el pecado. Entonces, si ustedes checan los versículos, podemos observar nosotros que hay una diferencia muy clara entre qué es lo que hacía el pecado en el inconverso con lo que qué es lo que hace con esta persona Pablo, el converso. ¿Sí? Ejemplo, chequen el versículo 5 de Romanos 7.
Romanos 7:5 dice, mientras estábamos en la carne, eso es, mientras éramos incrédulos, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Voy a explicarlo porque está un poquito complejo. Pero está diciendo al menos dos cosas que quiero que vean. Primeramente, que Pablo y sus pasiones, las pasiones por pecar, los deseos de pecar, eran como si fueran uno solo. O sea, Pablo quería pecar. Pablo deseaba pecar. ¿Sí? Pablo dice aquí en este caso, las pasiones pecaminosas. Esas eran sus pasiones pecaminosas de Pablo, que estaban despertadas por la ley. ¿Sí? Pablo quería pecar. En estos versículos, Pablo deseaba pecar. Pero en el versículo que vemos después, se nos dice, versículo 19, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. O sea, ese mal que está realizando Pablo no era su pasión. Su pasión era el bien, pero no podía realizar ese bien, ¿sí? Sino que estaba realizando algo que era en contra de su voluntad, básicamente, en contra de sus deseos. ¿Sí? Primera cosa, su relación con el pecado no era la misma porque sus deseos no eran los mismos. El pecado quiere obrar deseos en contra de él. Pablo quería obrar deseos a favor de Dios. ¿Sí? Conflictúan, pero en el versículo 5 no conflictuaban. Y segunda cosa, en el versículo 5 se ve que cuando él obra el pecado, este da un fruto de muerte. La parte final del versículo, ¿sí? Da un fruto de muerte. El pecado, nos dice otro versículo, engañó a Pablo y lo mató. Pero con un creyente no podría ser nunca eso. Y entonces, mientras que en este caso el pecado se está encargando de matarlo, en los versículos que vamos a ver nosotros, solamente se está encargando de que realice aquello que no quiere. ¿Sí? Solamente quiere, básicamente, hacer su voluntad, el pecado. Pero no le trae muerte. ¿Sí? En este caso lo mata, en este caso lo engaña para que practique el pecado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 5 evidencias que nos dicen en este caso que aquí nos está hablando de un creyente que tiene un conflicto con el pecado. ¿Sí? Ojo, que tiene un conflicto con el pecado. Es un creyente que ya ha sido salvado, ya tiene a Cristo en él, ya tiene su espíritu que morando en sí, pero todavía no ha sido regenerado de forma completa. Todavía tiene la carne. ¿Sí? Es un creyente que está anhelando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Eso es Romanos 8:23, por si alguien quiere decir. En Romanos 8:23, anhelamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual ya no vamos a pecar. Es el momento en el cual se quita todo sufrimiento. Es en el momento en el cual ya no vamos a tener tentaciones. Es el momento en el cual se va a cumplir absolutamente todo lo bueno en nuestra vida. O sea, yo no voy a cometer pecados, sino todo lo que es bueno, eso voy a cumplir. Por eso lo deseo ansiosamente. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la idea de estos versículos, amigos. Les voy a decir nada más un segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Les dije, el primer punto son las evidencias. El segundo punto es, ¿qué podemos aprender de este creyente maduro? Podemos aprender al menos nosotros 4 cosas de este creyente. Podemos aprender, primeramente, que debemos medirnos correctamente con la ley de Dios. Debemos medirnos correctamente con la ley de Dios. Eso es, tenemos que saber que nunca vamos a llegar a ser perfectos, amigos. Tenemos que saber que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, esta de forma constante nos va a estar iluminando nuestra maldad. Y si yo no sé eso, voy a acercarme, voy a estar escuchando nada más cosas que yo ya cumplí, ¿no?
Tengo que ver que esta ley, esta palabra, tiene que mostrarme mis errores en la forma en la que pienso, en mis actitudes, en la forma en la que actúo, ¿sí? Tiene que mostrarme que no voy a llegar a la perfección en esta vida, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta nosotros que en este caso Pablo, que era un cristiano extremadamente maduro, y es posible que no vayamos a encontrar otro Pablo, quizás Pablo no se llamaba a sí mismo perfecto, sino que él decía, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, chéquenlo, Filipenses 3:13, ¿saben qué? No lo chequen por tiempo. Hermanos, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Está diciendo él, yo no he logrado llegar ahí. Y luego continúa el versículo siguiente, pero una cosa hago, me adelanto por este llamamiento de Cristo. Está diciéndonos en este caso que Pablo notaba que no era un creyente perfecto, sino que se daba cuenta de su pecado. Y eso es bien importante. Una marca de madurez es que el peso de nuestro pecado se hace cada vez más grande. Ojo, dije el peso de nuestro pecado, no nuestro pecado. El peso que tiene el pecado que cometemos se hace más grande. Cuando estaba planeando cómo comenzar este estudio, si les soy bien honesto, iba a decir, les iba a hacer dos preguntas, y se las voy a hacer ahorita, no la anoté aquí, pero dos preguntas. La primera pregunta era, amigos, ¿quién peca más? ¿Quién hace más mal? ¿Quién tiene una cercanía mayor con el mundo? ¿Un creyente nuevo o un creyente maduro? Contesten ustedes. ¿Quién peca más? ¿Quién tiene más cercanía con el mundo? ¿Un creyente nuevo o un creyente maduro? Uh-huh. Creyente nuevo. El creyente nuevo peca más. No se da cuenta de sus errores. El creyente nuevo no se da cuenta, en este caso, bueno, más bien, todavía como que se da sus libertades. Y cada vez que va avanzando, va dejando más, cada vez, en este caso, su unión con el mundo. Segunda pregunta, ¿quién piensa peor de sí mismo? ¿El creyente nuevo o el creyente maduro? El creyente maduro. Tenemos, si notan ahí, parecería una paradoja, ¿no? O sea, el creyente maduro se ve peor delante de sí mismo cuando se mira en el espejo, pero hace menos mal que el otro. Y eso es lo que está haciendo aquí. Por ejemplo, MacArthur dice de esto, Pablo está describiendo aquí los cristianos más espirituales y maduros, los que entre más se miden con honestidad frente a las normas de la justicia de Dios, más cuenta se dan de lo lejos que se encuentran de alcanzarlo. ¿Sí? Eso es lo que hace. O en este caso debemos darnos cuenta nosotros que nos encontramos lejos, extremadamente lejos de la perfección. Y por eso les digo, nunca vamos a llegar a cumplirlo en esta vida. ¿Sí? Y esto es bien padre, amigos, porque esto lo que básicamente nos ayuda es que nos ayuda a no caer en el error de ser legalistas. ¿Qué significa alguien legalista? Ojo, un legalista es una persona que tiene la ilusión de que es espiritual, porque está cumpliendo algo. ¿Sí? Tiene una ilusión de que está manteniendo un buen desempeño, pero es una ilusión. ¿Sí? Esta persona legalista se siente feliz con la forma en la que cumple, pero es una ilusión porque no está cumpliendo en verdad. Una persona que es madura, cristiana, admite que tiene error, admite que tiene faltas de conocimiento, ¿sí? Admite que tiene necesidades de mejorar, ¿sí? Y de acercarse más a Dios de forma constante. Pero una persona legalista no. Por eso les digo, ojo, hace unos días, déjenme checar si no está aquí, sí, hace unos días estaba teniendo una conversación con una persona,
Y estaba preguntándome esta persona, oye, ¿está mal cuando se realiza tal cosa? Ahorita ya ni me acuerdo qué cosa era. Pero aún voy a poner una, porque yo le iba a explicar con la coca. Está mal tomar coca. Está tomar Coca-Cola. Y básicamente lo que iba a decirle era, tenemos que darnos cuenta que el hecho de que una persona diga que está mal tomar coca, de modo que deja de tomar Coca-Cola, porque dice esta persona, estoy hiriendo el cuerpo de Dios, o sea, haciendo su propio cuerpo, no necesariamente es legalista. Porque lo que me decía la persona era, pues es una persona religiosa, ¿no? Una persona legalista. Yo le preguntaba, ¿por qué? Si esa persona en verdad tiene una convicción de eso, de que surge de la palabra de Dios, de que su cuerpo es parte es algo del Espíritu Santo, donde habita Dios, y esa persona, por eso, está movido a que cada vez que está tomando él, en este caso, la Coca-Cola, está hiriendo su cuerpo, pues no tiene nada de malo que lo realice, ¿no? Tendría, en todo caso, más mal si él dejara de realizar eso. ¿Es legalista eso? No. Está diciendo, lo que yo estoy haciendo está mal. Eso no es legalista. Legalista es, en todo caso, una persona, si tomamos un ejemplo muy similar, una persona que dice, pues bueno, a ver, bueno, voy a tomar el ejemplo de la Coca-Cola para que se clarifique. Yo nunca he tomado Coca-Cola. Y se cree entonces mejor que todos los demás, porque nunca lo he hecho. Eso es legalista, ¿sí? Es una persona que piensa que es buena por su actuar. Pero una persona que es un creyente maduro, lo que hace es que admite que comete errores y que está cayendo y que tiene que mejorar en todo esto. Es una persona entonces que dice, sigo utilizando el Salmo 19, por cierto, Salmo 19, versículo 12, Salmo 19, versículo 12, que dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme, está diciendo a Dios, absuélveme de los que me son ocultos. O sea, está diciendo yo no sé mis errores, Dios. Necesito tu ayuda. Y necesito que tú me perdones por los errores que aún ni siquiera voy a poder ver. Lo que está diciendo la persona. ¿Sí? Eso tenemos que hacer nosotros. Entonces nos damos cuenta que no somos perfectos y pedimos perdón de Dios y cambiamos donde nos damos cuenta que estamos obrando mal. ¿Sí? Entonces, esto, el ejemplo de Pablo, nos muestra que con la ley vamos a observar nuestro mal y tenemos que cambiar y tenemos que pedir perdón. ¿Va? Segunda cosa que nos ayuda a realizar este capítulo. Primera, les dije, debemos medirnos correctamente con la ley de Dios. Segunda, debemos reaccionar de forma correcta delante de nuestro pecado. O sea, no solamente tengo que acercarme a la ley y ver que estoy obrando mal, sino que una vez que veo que obro mal, que no soy perfecto y que no voy a llegar a ser perfecto, una vez que me acerco, veo mi pecado y tengo que lidiar con él. ¿Cómo voy a lidiar con ese pecado? Una persona podría decir, pues tu forma de lidiar con el pecado es, pues Cristo ya lo perdonó, ¿no? Pues ¿para qué te preocupas? Deja de pensar al respecto. Esa no es una buena postura, amigos. Es una pésima postura. Para lidiar con el pecado, lo que tenemos que hacer nosotros es, en este caso, colocarnos de rodillas delante de Dios, ¿sí? Y buscar el arrepentimiento. Buscar, en verdad, que nos pese y buscar cambiarlo. Porque al menos esas dos cosas involucran el arrepentimiento. Que en verdad me duela y que en verdad quiera dejar de realizar. Y lo deje de realizar más bien. ¿Sí? ¿De qué nos ayuda esto? Nos ayuda a evitar el error de ser carnales. El primer error que les di fue ser legalistas. El segundo error es ser carnales. ¿Qué es una persona carnal? Una persona carnal es una persona que le deja de importar su pecado. Vive tranquilamente en ese pecado. ¿Sí? Está andando como si no tuviera nada. Un ejemplo claro se ve en la epístola a los Corintios, que vamos a ver la próxima sesión. Pero por ahorita quédense con esa idea. La persona carnal no le importa su pecado y lo deja pasar, así nada más. ¿Sí? Pero lo que hace un creyente maduro es que esta persona lidia con su pecado, ¿no?
Cuando les dije que en este caso Pablo es un hombre dividido, quiero hacer una aclaración aquí y eso me va a ayudar con este punto. Pablo no es un hombre dividido en el sentido de que, por ejemplo, con Santiago, ¿se acuerdan de Santiago? Santiago 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No es lo mismo. Ojo. Este hombre de doble ánimo es un hombre inmaduro. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en este caso el hombre de doble ánimo es que busca la amistad con el mundo y busca la amistad con Dios. O sea, no quiere dejar de estar con el mundo, no quiere dejar de cumplir sus pecados y a su vez dice y quiere adorar a Dios. Pero estas dos conflictúan, ¿sí? Pero Pablo es un hombre dividido en el sentido de que él nunca mueve que quiere complacer a Dios. Nunca va a cambiar eso para Pablo. Pero aún así a veces cae en errores. Por eso tiene que tener una sola disposición y su actuar a veces varía. Pero la disposición es una sola. Eso es lo que cambia a estas dos personas. Esta persona de doble ánimo tiene dos disposiciones, pero esta persona madura tiene una sola disposición y la razón por la que cae básicamente no es porque desee pecar, es porque está en la carne todavía y comete sus errores. Entonces Pablo, en este caso, este hombre maduro, por eso es que cuando comete el pecado, él lidia en quebrantamiento, él lidia en humildad, él lidia en contrición. Eso es una palabra difícil, pero es él lidia con una ruptura de sí mismo, ¿sí? Lidia con desesperación, ¿sí? Una persona que es inmadura no va a notar la cantidad tan mala de su pecado. Pero esta persona madura va y se rompe cuando se da cuenta que está realizando acciones en contra de Dios. Primeros segundos. Ok. Entonces esto nos ayuda a lidiar con no ser carnales. Porque el carnal permanece en su pecado, pero esta persona quiere renunciar a ese pecado, ¿sí? Y lidia con su pecado de la forma acorde. ¿Cuál es la forma acorde para lidiar con el pecado? Y ahí si pueden, sí, ayúdenme a verlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9 dice... Se preocupen, espera. Primera de Juan 1, 9. ¿Ya lo tienen? Va. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ojo, confesar los pecados. Y la limpieza llega con esa confesión. ¿Pero qué sería lo contrario a eso? Sería no confesar los pecados. Chequen el versículo 8. Sí, el pasado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso estas dos formas de lidiar con el pecado son tan distintas. Esta persona admite su pecado y busca el cambio y Dios realiza el cambio. Y esta persona no lo confiesa y esta persona se engaña a sí misma. Y eso nos ayuda a observar este texto. Nos ayuda a observar que no tenemos que engañarnos a nosotros. Pablo pecaba y Pablo, estamos hablando del creyente que escribió 13 cartas de nuestro Nuevo Testamento, al cual miramos, el cual dice en 1 Corintios 11:1, imítenme así como yo imito a Cristo. Tenemos que imitarlo también en el admitir nuestros pecados, ¿sí? Lidiar con esos pecados. Tercera cosa, debemos observar nuestra necesidad de una renovación más completa. Debemos observar nuestra necesidad de una renovación más completa.
Eso es, observando nuestros pecados, debemos anhelar un cambio más grande del que podemos realizar nosotros. Debemos de observar nosotros que tenemos que buscar un momento en el cual no viviremos en pecado. Tenemos que anhelar cuando Cristo venga en su segunda venida y nos renueve de forma completa. Y tenemos que orar entonces nosotros, como vamos a observar en aproximadamente 2 sesiones, en Mateo capítulo 6, la oración del Señor. Venga tu reino. Tenemos que orar eso, ¿sí? Porque cuando venga el reino de Dios de forma plena, en ese momento nosotros seremos transformados de forma verdadera, ¿sí? ¿Qué nos ayuda eso? Nos ayuda a evitar el error. Son 2 errores, de hecho. El error de vivir nuestra mejor vida hoy, ese es uno. Vivir nuestra mejor vida hoy. Y el segundo error es estar abatidos por el sufrimiento de nuestros pecados. Ojo, son 2, les dije, ¿no? Vivir nuestra mejor vida hoy, porque podemos caer en el error y más porque nosotros somos cristianos iba a decir de primer mundo, no somos de primer mundo, pero estamos muy cerca, porque somos cristianos que no son perseguidos, porque somos cristianos que viven una vida bastante relajada. Podemos caer en el error de ignorar que este mundo no es nuestro mundo y anhelar tanto este momento presente que ignoramos que hay cosas malas en este mundo, ¿sí? Porque si tú vas y tienes una relación perfecta, si tú vas y tienes unos hijos perfectos, si tú vas, aunque sea no tan pesados, si tú vas y tienes una carrera perfecta, de repente como que piensas, pues todo está yendo bien, ¿no? E ignoras que hay algo que tiene que cambiar. Aun si todo fuera perfecto, de todos modos tengo que anhelar la segunda venida porque se va a renovar mi cuerpo, ¿sí? Y el segundo error es estar abatidos. Digamos que en vez de que nosotros estemos bien felices cerca de nuestra vida presente, que veamos que tenemos errores constantes y empezamos a decir, no tengo ninguna esperanza. Y tenemos que ver nosotros que este texto nos indica que siempre va a haber una esperanza, que es la esperanza de que cuando Cristo venga, todo va a ser limpiado. Y esa esperanza es la que nos mueve cada día para poder estar, en este caso, siendo santificados en cada momento. Una pregunta. Vas. Nada más dijiste capítulo 6, ¿verdad? No dijiste, del capítulo 6 no dijiste versículo, ¿verdad? Del capítulo de Mateo 6. No lo dije ya, pero es el 10. Si quieres leerlo, es Mateo 6, 10. Nos dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Si gustan, no busquen pero se lo leo. Dice, amados, ahora, presente, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, o sea, en el tiempo presente no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Este momento es el momento que tenemos que anhelar. En este caso, ahorita se estoy poniendo nada más, anhelémoslo, aunque sea porque vamos a dejar de pecar. Aparte, tenemos que anhelarlo porque vamos a ver a Cristo cara a cara, ¿sí? Pero quiero que pensemos ahorita en esta parte de pecar, porque es lo que nos muestra el capítulo. Y cuarta y última cosa. Debemos observar que la respuesta está en Cristo. Debemos observar que la respuesta está en Cristo. Cada uno de estos pasos que les acabo de decir tienen que formar parte de nuestro andar cristiano, ¿sí? Siempre tenemos que darnos cuenta nosotros que estamos cometiendo mal, que no vamos a ser perfectos. Siempre tenemos que darnos cuenta nosotros que tenemos que reaccionar bien a nuestros pecados en arrepentimiento. Siempre tenemos que darnos cuenta nosotros que necesitamos una renovación más completa. Pero la mayor cosa, la cosa más importante que tenemos que ver en este texto es que la respuesta siempre está en Cristo.
La respuesta siempre está en Cristo. ¿Por qué? Porque dependemos de Cristo, que nos justificó para poder ser hechos santos nosotros el día de hoy. Él es el único que puede cumplir la ley y es el único que puede ayudarnos para que nosotros la cumplamos. Es nuestro mayor ejemplo, es aquel que envía a su Espíritu para que actúe en nosotros, es aquel que intercede delante de nosotros cuando oramos con Dios. ¿Sí? Cristo es nuestra respuesta. Por eso cuando termina el pasaje en el versículo 24, cuando él dice, miserable de mí, ¿qué está diciendo en este caso? Su condición de la carne. Él continúa con un acercamiento a Dios y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es su acercamiento. Y luego responde entonces en agradecimiento. Responde, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque la respuesta es esa. Cuando se acerca en dependencia, está Cristo ahí para ayudarle. ¿Sí? Y dice gracias. Esa es la mayor enseñanza que podemos ver nosotros en este pasaje. ¿Sí? Debemos observar que la respuesta está en Cristo. Entonces, amigos, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a observar con más detalle en las próximas sesiones. Si soy bien honesto, no sé cuánto me va a tomar. Yo asumo que nada más un par, pero observar los versículos con detalle. ¿Sí? Pero estas son las enseñanzas que nunca quiero que perdamos de vista. Este texto nos está dando una mirada realista de la experiencia de la vida cristiana. Nos está enseñando y ayudando a comprender nuestro pecado y responder bien a nuestro pecado. Y es crucial que nunca perdamos ese equilibrio. ¿Sí? Que nunca lleguemos a un punto en el cual digamos que no es necesaria la santidad, por ejemplo, o que lleguemos al extremo contrario en el cual digamos que la perfección es posible en este mundo. Ninguno de estos dos es el punto ideal. El punto ideal es que sepamos nosotros que la marca de un cristiano no es la perfección. La marca de un cristiano es una lucha de fe que se manifiesta en un amor imperfecto a Dios, pero movido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que tengamos nosotros el día de hoy. ¿Sí? Que vayamos por la fe y que seamos realistas con nuestro pecado y luchemos en contra de él y que lo hagamos juntos. Entonces vamos a terminar orando. Meni, ¿cómo ves que nos dirijas en oración? ¿Sí? Oli. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hemos aprendido el día de hoy, porque nos permites reunirnos y abrir tu palabra. Gracias porque hoy nos enseñas que debemos de ser cristianos, que debemos de ser creyentes maduros y observar nuestro pecado y observarnos que sin ti no somos justos, Señor, somos los peores pecadores. Te pedimos, Padre, que nos permitas nunca observarnos como mejores, que no seamos legalistas, que no nos jactemos de cualquier cosa realizada por ti, Señor. No nos permitas no observar nuestro pecado, que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que somos justos por nuestras obras cuando el único que puede justificarnos eres tú, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a esperar ansiosamente la renovación total, Señor, que no, esa esperanza de ya no pecar, Señor, de estar contigo, pero que nosotros podamos ansiosamente anhelarla cada día y que no nos encariñemos con nada de este mundo, porque nada de eso vale la pena, Señor, sino tú verte a ti, estar contigo, Señor, no pecar nunca más, que no haya sufrimiento. Todo eso es muchísimo mejor que lo que este mundo nos puede ofrecer, Señor. Te rogamos que nos ayudes a analizar estos versículos, a verlos y a meditarlos, a orarlos y a alabarte cada vez más, Señor, porque solamente a ti es la gloria, Señor, por todo esto. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.